Existe una verdad incómoda, a menudo ignorada, que se esconde tras esa sensación persistente de inquietud que nos visita sin previo aviso, transformando la rutina en un campo minado de preocupaciones. No es un capricho aleatorio de la mente, sino la manifestación de un desequilibrio silencioso en la maquinaria más sofisticada que poseemos, nuestro propio cuerpo. Esa punzante angustia posee un instinto casi siniestro. No se presenta cuando estamos preparados para enfrentarla, sino en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando el sueño escasea, cuando las fuerzas físicas se agotan, o cuando la energía vital se encuentra en su punto más bajo. En esos instantes de debilidad, el cerebro, en un intento quizás malinterpretado de protegernos, nos presenta el escenario más sombrío imaginable. Y cuanto más desesperadamente intentamos refutarlo con argumentos lógicos, más ferozmente se aferra a su visión catastrófica. El gran cirujano Nikolai Amosov, un visionario en su campo, afirmó con rotundidad: el ser humano es un sistema unificado y un fallo en una de sus partes destruye el todo. La ansiedad, entonces, no es una simple emoción fugaz o un estado mental abstracto. Es en esencia una señal de socorro profunda, emitida por un sistema complejo, su propio organismo, que ha perdido su ritmo interno y con ello su capacidad de control. Hoy desvelaremos cómo es posible, de manera pragmática y fundamentada, arrebatarle el timón a nuestro propio cerebro. No se trata de crear una ilusión pasajera, sino de llevar a cabo lo que Amosov describió: restaurar las condiciones óptimas para su funcionamiento, modificar los parámetros iniciales y alimentarlo con datos nuevos y veraces. Comprenda que el cerebro no reacciona a la realidad objetiva tal como es, sino a la interpretación que le permitimos sentir. En cuanto internalice esta premisa fundamental, la ansiedad dejará de ser la dueña de su vida. Descubrirá cómo principios físicos elementales tienen el poder de apagar la ola de preocupación, cómo se calibra nuestro diapasón interno, por qué el cuerpo es capaz de pacificar la psique con una velocidad inalcanzable para cualquier convencimiento mental, y cómo integrar todo esto en su práctica diaria. Verá con claridad cómo su propio cuerpo genera la ansiedad, de igual modo cómo es capaz de desactivarla. A menudo la ansiedad se percibe como algo etéreo, una entidad que reside exclusivamente en el mundo de los pensamientos, alimentada por imágenes y fantasías abstractas. Sin embargo, la verdad ineludible es que la ansiedad es, ante todo, una manifestación fisiológica. Es el cuerpo quien la activa, y el cerebro se limita a vocalizar lo que está sucediendo en el plano biológico. Amosov, con su sabiduría incisiva, sentenció: la psique es una continuación de la biología. La profundidad de estas palabras, lamentablemente, sigue sin ser comprendida por la mayoría. Hemos sido condicionados a creer que la emoción nace primero y que la reacción corporal es una consecuencia posterior. Pero la secuencia es precisamente la inversa. Primero se produce una respuesta corporal automática y solo después el cerebro elabora su interpretación emocional. Para comprenderlo mejor, realice un ejercicio de introspección en un momento de pánico o estrés. Sentirá cómo el corazón se acelera y late con fuerza desmedida, el ritmo respiratorio se vuelve rápido y superficial, los hombros se encogen y se elevan hacia las orejas, el abdomen se tensa y se endurece como una piedra, y el cuello adquiere una rigidez dolorosa. Esto no son meros pensamientos, es pura mecánica corporal, un automatismo ancestral. Es el sistema de supervivencia más antiguo y primitivo de nuestro organismo, que se activa incluso antes de que tengamos la oportunidad de procesar o comprender conscientemente lo que ocurre. Cada vez que el cuerpo adopta una postura que evoca peligro, el cerebro recibe una señal inequívoca: estamos bajo amenaza. Y esto ocurre incluso si la amenaza no es un depredador real acechando en la oscuridad, sino fragmentos de recuerdos perturbadores, expectativas angustiosas o la vaga sombra de un futuro incierto. Aquí reside la principal paradoja. Usted intenta calmar la ansiedad con palabras, con razonamientos internos, pero la ansiedad no nace en el lenguaje ni en la lógica. Surge de la reacción visceral del cuerpo. Por esta razón, Amosov repetía incansablemente una verdad que muchos prefieren ignorar. El organismo exige cuidado y mantenimiento, mientras que la psique demanda orden y equilibrio. Es inútil intentar sanar uno mientras se descuida el otro. Si su objetivo es engañar al cerebro para que desactive el circuito de la ansiedad, la intervención debe dirigirse no a la emoción en sí, sino al mecanismo físico que la origina.
Al modificar la posición de su cuerpo, usted altera su ritmo interno. Al ralentizar y profundizar su respiración, reescribe la señal de alarma a nivel celular. Al estirar sus músculos, interrumpe los antiguos reflejos de peligro grabados en su biología. Esto no tiene nada de místico, es pura biomecánica. La ansiedad es un ciclo físico cerrado que puede y debe ser interrumpido mediante una acción física deliberada. Y cuanto antes internalice este principio, menos poder tendrán las emociones sobre usted, recuperando el control sobre su estado interno. Reflexione por un instante sobre la frecuencia con la que ha intentado doblegar la ansiedad mediante la fuerza de voluntad. Piense en cuántas veces se ha recriminado por no poder tomar las riendas de su propio estado. Recuerde esa sensación de que algo dentro de usted vive una vida propia, incontrolable, como si el cerebro tuviera sus propias leyes y caprichos ajenos a su control consciente. Sin embargo, Amosov, con su enfoque pragmático, lo explicaba de forma sencilla. El cerebro es un órgano, y como cualquier otro órgano, está intrínsecamente ligado y sometido a un régimen de actividad, a la carga que recibe, a un ritmo circadiano, al estado de la circulación sanguínea, a la calidad del sueño y al tono muscular general del cuerpo. No opera en un vacío. Reacciona con extrema sensibilidad a todo lo que acontece en el organismo. Precisamente por esta interconexión, las personas con un estilo de vida sedentario, que dedican poco tiempo al movimiento físico, tienden a pensar mucho, pero sus pensamientos suelen ser ansiosos y poco productivos. Una persona que pasa horas ininterrumpidas sentada está creando un entorno ideal, un verdadero incubador para el desarrollo de la ansiedad. Esta postura conlleva una diafragma comprimida, una caja torácica oprimida que limita la expansión pulmonar, un volumen respiratorio deficiente y un estancamiento de la sangre en la circulación menor. Esto no es filosofía abstracta, es pura física corporal. Y donde hay física, siempre existe una solución concreta. Esa solución invariablemente comienza con el movimiento. Nikolai Amosov era categórico al respecto. ¿Quieres cambiar tu estado? Cambia tu cuerpo. Este enfoque es significativamente más rápido y efectivo que esperar la benevolencia de los pensamientos para que se calmen. Esto no implica que los pensamientos carezcan de importancia. Significa que son secundarios, una consecuencia. Surgen después de que el cuerpo ya ha emitido su veredicto fisiológico. ¿Estamos a salvo o estamos en peligro? Si su deseo es desactivar la ansiedad, necesita aprender a captar los primeros instantes de la reacción física. Esos cambios apenas perceptibles, una tensión incipiente en la nuca, un frío repentino en las palmas de las manos, un ritmo respiratorio que se altera sutilmente. En ese preciso momento usted tiene la capacidad de intervenir. Puede enviar una nueva señal al cuerpo. Puede transicionar al organismo de un modo de amenaza a un modo de control consciente. Y ese es el instante exacto en el que usted engaña al cerebro. Proporcionando-le nuevos horarios que convierten sus impulsos benignos. Marais Corsi inicia el camino hacia una psique gestionada, no a partir de pensamientos abstractos, sino desde el cuerpo, no con análisis interminables, sino con la postura, la respiración y el ritmo. Y cuanto antes adopte este principio fundamental de Amosov, más rápidamente sentirá que la ansiedad no es un enemigo invencible, sino una cuerda que puede ser afinada con precisión. A continuación, analizaremos un mecanismo específico de poder innegable: cómo la respiración es capaz de reprogramar la actividad cerebral. La respiración actúa como una llave universal, un método directo para gestionar la ansiedad a través del ritmo. Cuando Nikolai Amosov afirmaba que el ser humano tiene la obligación de saber gestionar su propio estado, siempre comenzaba por lo más fundamental, la respiración. No porque se tratara de una práctica esotérica o una hermosa metáfora, sino porque la respiración es el único proceso fisiológico en nuestro cuerpo que es, simultáneamente, automático e intencionadamente controlable. Piénselo detenidamente. Usted puede influir conscientemente en un proceso directamente conectado con los centros de la ansiedad en su cerebro. Esto es, en esencia, un código de trucos biológico, una ventaja incorporada por la propia naturaleza en nuestro ser. Sin embargo, la mayoría de nosotros respira de forma incorrecta. Tendemos a respirar con el pecho, de manera superficial y entrecortada. Este patrón respiratorio, lejos de apaciguar la ansiedad, la exacerba.
Cuando la respiración es poco profunda, el cerebro recibe una señal de peligro constante. Estamos en una zona de riesgo. Prepara el cuerpo para la defensa. Esta es la razón por la que en momentos de nerviosismo o preocupación, la caja torácica parece oprimirse con un aro invisible. El aire no logra penetrar profundamente y se experimenta una sensación de mareo o ligereza en la cabeza. Esto no es una emoción, es pura biología en acción. Amosov lo explicó. El organismo trabaja de forma económica. Cada emoción tiene su gasto energético, cada reacción tiene su sistema. Y si la respiración se altera, todo lo demás se desequilibra. Cuando usted transiciona a una respiración profunda, lenta y rítmica, logra un efecto que ningún ansiolítico puede replicar. Reconfigura su sistema nervioso autónomo. Lo cambia del modo simpático de luchar o huir al modo parasimpático de descansar y restaurarse. De este modo, usted desactiva la ansiedad no a través de pensamientos o de la fuerza de voluntad, sino a través del ritmo fisiológico. Comprenda lo esencial. La respiración es el lenguaje primario a través del cual el cuerpo se comunica con el cerebro. Y usted tiene la capacidad de dominar este lenguaje en cualquier instante. Imagine la situación. Está sentado, sintiendo cómo se aproxima una oleada de preocupación. En una situación habitual comenzaría a analizar, a buscar las causas, a repasar mentalmente escenarios catastróficos, pero ese es un camino que solo lo conduce más profundamente al pantano de la ansiedad. Amosov le diría sin rodeos: cambie el sistema. Precisamente así, no ignore la ansiedad, no la reprima, sino rediríjala, cámbiela de canal. Realice 3 ciclos respiratorios lentos, poniendo un énfasis particular en una exhalación larga y prolongada. Inmediatamente, el cerebro recibirá una señal inequívoca: la amenaza ha pasado. ¿Por qué es tan crucial una exhalación prolongada? Porque activa el nervio vago, el principal conductor de la calma en nuestro organismo. Su cuerpo, literalmente, le comunica al cerebro: todo está en orden, la situación está bajo control, podemos relajarnos. Esto no es magia, es neurofisiología básica. Y cuanto más frecuentemente aplique este mecanismo, más rápidamente el cuerpo desarrollará el hábito de activar la calma de forma automática, construyendo nuevas autopistas neuronales para la serenidad. Pero hay un detalle adicional del que no se habla con frecuencia y que resulta crucial. La ansiedad siempre se intensifica cuando el diafragma está contraído o tenso. Un diafragma espasmado es como un pedal de embrague pisado a fondo en un coche. El cuerpo intenta funcionar, pero no puede ejecutar un ciclo respiratorio completo y eficiente. ¿Y qué hace el cerebro en respuesta a esta restricción? Intensifica la ansiedad, buscando una forma de que usted preste atención al problema subyacente. Esta es la razón por la cual las personas que pasan la mayor parte del día sentadas sufren tanto de una tensión interna inexplicable y persistente. Su diafragma está bloqueado, su respiración está limitada y la señal de alarma de la ansiedad está permanentemente activada. Amosov insistía: el movimiento es vida para todos los órganos. Y el diafragma, a pesar de ser un músculo interno y a menudo olvidado, no es una excepción a esta regla vital. Cualquier estiramiento suave y consciente, unos pocos respiros profundos realizados de pie, una apertura deliberada de la caja torácica, y usted estará literalmente abriendo compuertas que quizás estuvieron cerradas durante años debido a hábitos posturales perjudiciales. Al liberar el diafragma, no solo mejora la respiración, sino que también se facilita el retorno venoso, se promueve el drenaje linfático y se reduce la presión interna, enviando señales de seguridad y relajación a todo el sistema nervioso. Sin embargo, lo más importante no es el conocimiento de la técnica, sino la disciplina en su aplicación. Usted puede poseer toda la información sobre la respiración, pero si no la utiliza en el preciso momento en que la ansiedad comienza a asomar, el cerebro continuará recibiendo las viejas y alarmantes señales. Por ello, Amosov escribió con tal rigor sobre la autodisciplina: el sistema funciona solo cuando usted actúa, de lo contrario, nada funciona. Convierta la respiración en su herramienta consciente y no en un proceso accidental e ignorado. Si percibe que la ansiedad aumenta, ralentice su ritmo. Si siente que su cerebro comienza a acelerarse con pensamientos intrusivos, prolongue la exhalación de forma deliberada. Si experimenta una contracción interna, un agarrotamiento en el cuerpo, imponga un nuevo ritmo a su organismo. Esta es su manera de comunicarle a su cuerpo: alto, estamos cambiando el guión.
Y cuando realmente experimente cómo la respiración es capaz de desactivar la ansiedad, comprenderá que no se trata de una lucha agotadora, sino de una calibración precisa. No es un grito que ahoga el miedo, sino una gestión experta de los modos de su biosistema. Y en ese instante, estará haciendo lo que Amosov llamaba el verdadero trabajo sobre uno mismo: asumir la responsabilidad plena de su propio estado. A continuación, profundizaremos aún más. Exploraremos cómo los músculos retienen la ansiedad y cómo es posible reprogramar este archivo corporal. Abordaremos los bloqueos musculares, dónde se esconde la ansiedad y cómo podemos extraerla de ahí. Si alguna vez ha tenido la sensación de que la ansiedad surge de la nada, sepa que no aparece repentinamente. Se acumula en los músculos durante años, capa tras capa, como un sedimento silencioso de tensiones no liberadas. Y cuando la presión interna se vuelve insoportable, el cerebro simplemente vocaliza lo que el cuerpo lleva mucho tiempo intentando comunicar a través de la tensión crónica, los espasmos y una fatiga persistente e inexplicable. Nikolai Amosov advirtió: el error principal es tratar las consecuencias sin abordar las causas fundamentales. Y los bloqueos musculares representan una de esas causas fundamentales, cuya existencia la mayoría de las personas ni siquiera sospecha. Comprenda una verdad sencilla pero profunda. Los músculos no son meros mecanismos destinados al movimiento. Son un archivo viviente de nuestra tensión acumulada, el almacén de emociones no procesadas, la crónica somática de reacciones que nunca llegamos a completar. Cuando usted experimentó un periodo de estrés intenso, pero no tuvo la oportunidad de recuperarse adecuadamente, sus músculos absorbieron el impacto. Cuando reprimió la ira o el miedo, el cuerpo lo registró en su memoria celular. Cuando permaneció mucho tiempo sin movimiento, el sistema simplemente se inmovilizó en una postura defensiva, manteniendo una contracción sutil pero constante. Ahora, imagine lo que sucede cuando estos bloqueos musculares residen en el cuerpo durante años. Se convierten en una señal de peligro crónica, ininterrumpida. El cerebro interpreta esta señal interna como una amenaza persistente, del mismo modo que reaccionaría a cualquier estrés externo. Usted puede vivir una vida aparentemente ideal y tranquila en el exterior, pero su cuerpo estará inmerso en un estado de amenaza interna permanente. Por eso Amosov afirmaba: la enfermedad comienza allí donde el ser humano deja de moverse. Y la ansiedad, en este contexto, es la misma enfermedad de la inmovilidad, pero manifestada a nivel del sistema nervioso. Uno de los desencadenantes más poderosos de la ansiedad es la tensión acumulada en la zona del cuello y los hombros. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas áreas están directamente interconectadas con el centrado postural del cuerpo y fundamentalmente con la respiración. Si estas zonas están agarrotadas, la respiración se vuelve automáticamente superficial, limitando la expansión pulmonar y la oxigenación. Y si la respiración es superficial, el cerebro recibe una señal constante de alarma. Esta es la razón por la que puede despertarse en un día aparentemente tranquilo, pero ya con una sensación inexplicable de confusión o inquietud interna. Esto no es una emoción espontánea, es la memoria muscular en acción, la reverberación de tensiones acumuladas. Y aquí llegamos al principio fundamental. Para calmar el cerebro es necesario descongelar el cuerpo. No de forma brusca ni de una sola vez, sino de manera gradual y consciente. Los movimientos suaves y deliberados, los estiramientos controlados, el trabajo en la postura corporal, todo esto no es una cuestión de estética, sino de la fisiología esencial de la calma. Imagine que dedica unos minutos a estirar con delicadeza los músculos trapecios y pectorales, que suelen estar tensos por el estrés y la postura. A los 40 segundos, su cerebro ya está recibiendo un conjunto de señales sensoriales completamente diferente. El sistema interpreta: ya no estamos en una postura de amenaza. Y si usted practica esto con regularidad, el cuerpo progresivamente regresará de un estado de bloqueo crónico a un estado de disponibilidad y relajación. Pero existe una región aún más profunda y a menudo ignorada: la pelvis y el abdomen. Muchas personas viven con un espasmo crónico del diafragma y de los músculos del suelo pélvico. Esta tensión constante genera una presión interna que el cerebro interpreta como un peligro latente, incluso en ausencia de una amenaza externa real. Es esa ansiedad silenciosa, apenas perceptible pero agotadora, que se manifiesta como una sensación difusa de que algo no anda bien dentro de uno.
Precisamente a estos estados Amosov se refería como fallos energéticos. El cuerpo está contraído, la circulación sanguínea está comprometida, la respiración es limitada y el cerebro busca desesperadamente una explicación a este estado de malestar, una explicación que no encuentra en el mundo exterior. El trabajo con estos bloqueos no implica un entrenamiento de gimnasio intenso. Se trata de movimiento consciente y delicado. Unos pocos estiramientos laterales, pasos suaves en el sitio, rotaciones lentas del tronco, una apertura progresiva y gradual del cuerpo, y usted estará desactivando una fuente de ansiedad cuya existencia ni siquiera sospechaba. El cuerpo literalmente recupera su derecho a funcionar con normalidad, liberando la tensión acumulada. Amosov lo decía de forma cruda pero honesta. El organismo exige trabajo. Quien no trabaja en sí mismo, enferma. Y sí, la ansiedad es también una enfermedad de la inacción, una enfermedad del estilo de vida sedentario, una enfermedad de las reacciones acumuladas a las que nunca se les dio una salida adecuada. Aquí es fundamental adquirir un hábito que lo cambia todo. Cuando sienta el inicio de un ataque de ansiedad, muévase. No se quede sentado analizando, no discuta consigo mismo, no busque la causa en ese momento. Proporcione a su cuerpo movimiento, estiramiento, un ritmo nuevo, y su cerebro cambiará su estado más rápidamente de lo que usted tardaría en asustarse. No puede controlar cada pensamiento que surge, pero sí puede controlar su tono muscular. Y el tono muscular, a su vez, controla la ansiedad. A continuación, abordaremos una cuestión que pocos conocen en profundidad. ¿Cómo influye el corazón en el estado del cerebro y por qué el ritmo cardíaco es la clave para controlar la ansiedad? Hablaremos del corazón y la ansiedad. Cómo el ritmo de la sangre reescribe el ritmo de los pensamientos. La mayoría de las personas están convencidas de que la ansiedad se origina y reside exclusivamente en la cabeza. Pero Nikolai Amosov, con su visión holística, repetía incansablemente que el cerebro no existe de forma aislada del cuerpo. Recibe señales e información constante de todos los sistemas del organismo. Y una de las fuentes más potentes que influyen en el estado de la psique es, sin duda, el corazón. Su ritmo, su fuerza de bombeo y su capacidad para impulsar la sangre de manera ininterrumpida. Si la función cardíaca es inestable, de igual modo los pensamientos se vuelven inestables. Amosov escribió: un mal flujo sanguíneo deteriora el funcionamiento del cerebro y un mal funcionamiento del cerebro genera malas decisiones. Esto es un círculo vicioso en el que la ansiedad ya no es solo una emoción, sino una consecuencia directa de un desequilibrio físico profundo. Cuando el ritmo cardíaco se acelera a causa del estrés, el cerebro recibe una señal de alarma clara y fuerte. Cuando usted se angustia, la respiración se altera y el ritmo cardíaco se ajusta a este caos. En algún momento, resulta imposible discernir qué fue la causa original y qué la consecuencia. Sin embargo, este ciclo también tiene una vertiente inversa y poderosa. Si usted modifica el ritmo del cuerpo, automáticamente modifica también el ritmo de los pensamientos. Es por ello que acciones físicas sencillas tienen la capacidad de desactivar la ansiedad de forma más eficaz que muchas técnicas psicológicas. El cerebro reacciona al cuerpo con una rapidez mucho mayor de lo que el cuerpo reacciona al cerebro. Observe lo que ocurre en el organismo en los momentos de preocupación intensa. El corazón comienza a latir más rápido, preparando los músculos para una huida o un enfrentamiento. El pulso se eleva, la respiración se acelera y los vasos sanguíneos se contraen. Este es un modo automático de supervivencia que es imposible detener con la fuerza de voluntad, pero que sí puede ser interrumpido y reeducado mediante la biorretroalimentación, biofeedback biológica. Amosov siempre enfatizó: es necesario calmar no solo el sistema nervioso, sino también el corazón. Y el corazón se apacigua con la actividad, pero no con una carga de estrés o un esfuerzo extenuante, sino con un movimiento rítmico y mesurado, una caminata ligera, inclinaciones suaves del tronco, unos minutos de rotaciones lentas de brazos. Esto no es un deporte de alto rendimiento, es una calibración fundamental del sistema. ¿Por qué funciona esto? Porque el movimiento constante y suave crea un ritmo uniforme, predecible y cíclico, y el corazón adora la predictibilidad y la regularidad. Cuando usted se mueve de forma fluida y acompasada, el corazón deja de reaccionar a las señales caóticas de la ansiedad y comienza a sincronizarse con el cuerpo. El pulso disminuye, los vasos sanguíneos se relajan
y el cerebro recibe una nueva señal inequívoca. No hay peligro. Y aquí es donde ocurre lo más fascinante. Cuando el corazón se calma y su ritmo se estabiliza, la corteza cerebral activa las zonas responsables del pensamiento racional, la planificación y el control ejecutivo. Usted, literalmente, recupera el timón de la dirección. Por eso Amosov, con su estilo directo y honesto, sentenció: ¿quieres tranquilidad? Crea las condiciones para un cuerpo tranquilo. Pero existe otro peligro que afecta especialmente a nuestra audiencia. Las personas que han vivido durante años en un estado de baja actividad física pierden la conexión intrínseca entre el ritmo del corazón y el estado de la psique. Su pulso puede dispararse incluso ante la más mínima preocupación o un evento insignificante. A menudo estas personas creen que tienen un carácter débil o un sistema nervioso inestable, pero Amosov lo explicaba con lucidez. Esto es simplemente un decaimiento del tono vital. Un corazón que no ha sido ejercitado regularmente reacciona al estrés de forma excesivamente brusca y desproporcionada, y el cerebro, obedientemente, copia esa reacción de pánico, amplificando la sensación de ansiedad. Debe comprender que si desea reducir su nivel de ansiedad, es necesario entrenar no solo la fuerza de voluntad, sino también, y de forma crucial, el sistema cardiovascular. No se trata de cargas extenuantes que puedan ser perjudiciales, sino de movimiento regular y benevolente, adaptado a su condición física. Esto es lo que Amosov denominaba el régimen de pequeñas porciones, cada día un poco, pero de forma constante. Su funcionamiento es simple y directo. Cuando usted se mueve, el corazón trabaja de manera más uniforme y eficiente. Cuando el corazón trabaja de forma más regular, el cerebro recibe señales estables y tranquilizadoras. Señales estables conducen a un estado mental estable. Este es el fundamento invisible de la salud emocional, un pilar que muchos pasan por alto al intentar buscar soluciones psicológicas allí donde en realidad se requieren intervenciones fisiológicas directas. Y la próxima vez que sienta un ataque de ansiedad, intente no quedarse inmóvil, no analizar en exceso, no luchar consigo mismo. Póngase de pie y camine. Realice unos cuantos ciclos respiratorios profundos y ejecute movimientos suaves con los brazos. Sienta cómo el corazón se ajusta a un nuevo ritmo, cómo la mente se aclara, cómo la opresión de la emoción se relaja. No está engañando al cerebro en un sentido negativo. Le está proporcionando información más veraz y precisa que la que extrajo del caos de sus reacciones iniciales. A continuación, analizaremos lo que Amosov consideraba de máxima importancia: el poder del régimen, y por qué la disciplina del cuerpo es capaz de transformar por completo su psique. Abordaremos el régimen como medicina. ¿Por qué la disciplina corporal desactiva la ansiedad mejor que las palabras? Nikolai Amosov hablaba del régimen como si fuera la estructura portante de toda la psique humana, y estaba absolutamente en lo cierto. Hemos crecido percibiendo el régimen como algo aburrido, meramente asociado a la organización del día. Pero para Amosov, el régimen era mucho más profundo, un microsistema de orden interno, la estructura que impide que el cerebro se sumerja en el caos. Y si la ansiedad encuentra un terreno fértil para crecer, la mayoría de las veces ese terreno es la ausencia de un régimen claro y consistente. Pregúntese, ¿qué ocurre en la mente de una persona que vive de forma sistemática, sin una rutina definida? El cerebro no sabe qué esperar de sí mismo. No tiene previsión de cuándo llegará el descanso y cuándo la actividad. Es incapaz de anticipar la carga porque recibe señales caóticas y contradictorias. Es precisamente esta imprevisibilidad la que activa la ansiedad de fondo. Es la que genera esa sensación de que no se controla nada y de que todo se desmorona. Y sin embargo, todo esto es simplemente una consecuencia de la falta de estructura. Amosov enfatizaba: el organismo funciona mejor cuando sabe lo que vendrá después. Y esto no es filosofía, es fisiología pura. El cuerpo ama la predictibilidad. El cerebro ama el ritmo. El sistema nervioso prospera con ciclos repetitivos y consistentes. Cuando usted construye un régimen, libera a su organismo de cientos de microdecisiones diarias y reduce drásticamente el nivel de tensión interna. Libera una cantidad colosal de recursos cognitivos y energéticos que antes se desperdiciaban en la incertidumbre. La ansiedad no desaparece porque usted luche directamente contra ella, sino porque el entorno en el que prosperaba deja de existir.
Recuerde sus sensaciones en días en los que todos los planes se ven alterados y las tareas se acumulan de forma caótica. El cerebro se contrae, el cuerpo entra en modo de defensa. Pero basta con establecer una secuencia sencilla y predecible: levantarse, moverse, trabajar, descansar, dormir, para que el sistema empiece a funcionar de una manera diferente. Quizás no de forma ideal al principio, pero sí de manera más estable. Y eso ya es la mitad de la victoria. Es precisamente aquí donde reside el secreto de Amosov. Él consideraba la disciplina no como una manifestación de la fuerza de carácter, sino como una forma esencial de autoconservación. Sin régimen, el ser humano se desintegra, escribió, y la ansiedad es una de las manifestaciones de esa desintegración. Pero ¿cómo engaña el régimen al cerebro? De una manera muy simple. Crea rutas neuronales estables y predecibles que el cerebro interpreta como seguridad. Cuando el cuerpo se mueve a la misma hora cada día, eso es seguridad. Cuando usted se acuesta a dormir a una hora determinada, eso es seguridad. Cuando ingiere alimentos en intervalos predecibles, eso es seguridad. Y cuantas más de estas anclas de estabilidad tenga en su vida, menos motivos tendrá el cerebro para activar la ansiedad. Es común escuchar a la gente decir: primero necesito superar la ansiedad y luego estableceré un régimen. Pero Amosov, ante esto, se habría limitado a sonreír y a decir: están poniendo el carro delante de los bueyes. Porque el régimen, precisamente, es la herramienta que reduce la ansiedad, y no al revés. No necesita esperar un estado mental ideal para empezar. Lo que necesita es crear el sistema que generará ese estado. Empiece con algo pequeño. Amosov no era un fanático de la rigidez, sino un defensor de la coherencia y la secuencia. Si usted se acostumbra a una carga física ligera diaria, su cuerpo dejará de acumular estrés. Si se acuesta a dormir a la misma hora, su cerebro dejará de desajustarse de su ritmo natural. Si añade pausas cortas para el movimiento durante el día, sus músculos dejarán de convertirse en un archivo de ansiedad. Este es el secreto más sencillo, pero a la vez más poderoso. El cerebro ama el orden, pero el orden no comienza en la cabeza, sino en las acciones concretas. La ansiedad desaparece allí donde hay estructura. Y cuanto más profundamente esta estructura esté integrada en su cuerpo, menos posibilidades tendrá el cerebro de caer en el caos. Por eso Amosov afirmaba: la disciplina es un bien que el ser humano crea para sí mismo. No oprime, no rompe, libera. Hablemos de la química de la ansiedad, cómo las hormonas crean una falsa sensación de peligro y cómo el cuerpo puede reescribir su mensaje. Muchos temen la ansiedad porque piensan que nace exclusivamente en los pensamientos. Pero Amosov miraba al ser humano de una manera diferente. Consideraba la psique como una continuación de la biología y las emociones como una continuación de la química. No se puede cambiar un estado sin modificar los procesos que lo alimentan, escribió. Y la ansiedad no es solo un conjunto de reflejos, una postura o un patrón respiratorio. Es también un cóctel químico, una mezcla de hormonas que su cuerpo libera en el torrente sanguíneo en respuesta a cualquier tipo de estrés. Para comprender la ansiedad en su verdadera profundidad, es esencial entender cómo funciona nuestro sistema hormonal. Cuando usted experimenta preocupación o nerviosismo, el cuerpo libera cortisol y adrenalina en la sangre. Este es un mecanismo ancestral diseñado para salvarlo de depredadores y otras amenazas físicas inminentes. Sin embargo, en la vida moderna, este mecanismo se activa con demasiada frecuencia de forma inapropiada. Ante un correo electrónico, una palabra descuidada, una expectativa, un recuerdo, una llamada telefónica, usted puede no ser consciente de que ha ocurrido un pico hormonal, pero su cuerpo lo siente de inmediato. El corazón se acelera, la respiración se altera, los músculos se tensan, y el cerebro comienza a buscar frenéticamente una amenaza que en realidad no existe en el entorno objetivo. Este es el estado preciso que usted denomina ansiedad. Amosov afirmó: es necesario enseñar al organismo a vivir de otra manera. De lo contrario, vivirá por instintos. Y para engañar al cerebro y desactivar la ansiedad, no se trata de forzarse o de luchar contra las emociones, sino de modificar la bioquímica interna. Se trata de crear las condiciones bajo las cuales las hormonas de la ansiedad dejen de dictar su comportamiento y su estado. Amosov señaló dos factores clave en este proceso. El primero es el movimiento. El cortisol, la hormona principal del estrés, solo se metaboliza y se elimina eficazmente a través del movimiento.
No se reduce con el análisis mental, ni con los pensamientos, ni con el autoconvencimiento, sino precisamente con la actividad física. Unos pocos minutos de movimiento ligero inician un proceso bioquímico que disminuye el nivel de la hormona del estrés. Esto explica por qué después de una caminata o un estiramiento suave, usted se siente notablemente más aliviado. Está procesando físicamente la señal química del estrés. El segundo factor es la respiración. Una exhalación profunda y prolongada activa el nervio vago, el cual tiene un efecto inhibidor directo sobre la liberación de hormonas del estrés. Esto es una orden fisiológica directa para el cuerpo. El peligro ha pasado. Y el cuerpo comienza a modificar su química interna, lentamente pero de manera ineludible. Pero existe una tercera vertiente que pocos conocen, la influencia de la fatiga crónica. Amosov advirtió: si una persona vive en un estado de privación constante de sueño, su organismo entra en un modo de emergencia permanente. El nivel de hormonas de la ansiedad se eleva incluso sin un estrés externo discernible. Se convierten en un fondo constante. La persona vive en un estado de niebla química, donde cualquier evento, incluso neutral, es percibido como una amenaza potencial. Esto no es un carácter débil, es un agotamiento profundo de los sistemas biológicos. Y aquí nuevamente se manifiesta la filosofía pragmática de Amosov. El ser humano debe ser el mecánico de su propio organismo. Usted no está condenado a sufrir por la acción de sus propias hormonas. Puede gestionarlas y modularlas a través del régimen de sueño, la nutrición, el movimiento, la respiración y el ritmo de vida. Recuerde, las hormonas son sirvientes, no amos. Ellas emiten una señal, pero usted elige qué hacer con esa señal. Y cuando toma la decisión consciente de no permanecer atrapado en la ansiedad, sino de cambiar su bioquímica interna a través de acciones físicas concretas, está, literalmente, reescribiendo su propio estado de bienestar. Además, hay otro factor que Amosov consideraba críticamente importante: el sobrecalentamiento del sistema nervioso debido al ruido y la basura informativa. El ser humano moderno lee demasiado, mira demasiadas pantallas, experimenta y se sobrecarga con demasiadas emociones ajenas. Esto crea una sobrecarga química en el organismo que éste interpreta como una amenaza constante. Y la única manera efectiva de disminuir este ruido interno es proporcionar al cuerpo señales físicas reales de seguridad. Un pulso estable, una respiración profunda y calmada, una postura corporal confortable y un movimiento lento y deliberado. Debe recordar lo esencial: la ansiedad no es más fuerte que su cuerpo. Se mantiene solo porque usted la alimenta con un estilo de vida sedentario, un régimen caótico y una respiración superficial. Pero si usted crea un clima interno diferente, la ansiedad perderá su poder y su influencia. Desaparecerá no porque usted se haya vuelto más valiente, sino porque ha dejado de crear las condiciones para su existencia y persistencia. Hablemos ahora de la carga física como herramienta de calma. ¿Por qué el movimiento es la mejor manera de engañar a un cerebro ansioso? Nikolai Amosov vivió una vida larga y productiva no por suerte, sino porque construyó un sistema. Y el corazón de ese sistema era la carga física, diaria, obligatoria, moderada, pero inalterable. La gente suele pensar que el movimiento es solo para los músculos y la forma física, pero para Amosov, el movimiento era una medicina fundamental contra el desorden interno. La carga disciplina al organismo mejor que las palabras, decía. Y en esta frase se esconde una de las herramientas más poderosas contra la ansiedad. Piense en qué es la ansiedad. Es un exceso de energía interna no utilizada, no canalizada. Es una química que el cuerpo no consume. Es una señal que no encuentra una salida o una resolución física. Y si usted no se mueve, esa energía queda atrapada en su interior. Se estanca, se convierte en presión interna, se transforma en miedo y con el tiempo en un estilo de vida. Amosov lo observaba cada día. Las personas se quejaban de nervios, insomnio, ansiedad, pero al mismo tiempo llevaban una vida casi inmóvil. Él les decía una verdad sencilla: su cuerpo no funciona. ¿Cómo va a funcionar el cerebro correctamente? Y en efecto, si la sangre se mueve lentamente, si el oxígeno es insuficiente, si los músculos están tensos, si el diafragma está bloqueado y el corazón sobrecargado, ¿de qué estabilidad emocional podemos hablar? Es un sistema unificado y cada parte afecta al todo. Y aquí está el principio que pocos entienden. El movimiento es una señal de seguridad intrínseca.
Cuando usted se mueve de forma tranquila y rítmica, el cerebro interpreta: si el cuerpo se mueve, significa que no hay una amenaza directa e inmediata. En la naturaleza, un no se mueve relajadamente cerca de un depredador. Por lo tanto, el movimiento rítmico es la forma más antigua y profunda de comunicarle al cerebro: estamos bien, estamos a salvo. Este es precisamente el método para engañar a la ansiedad del que hablaba Amosov. Pero no es un engaño en el sentido de una falsedad, sino una corrección, un retorno del organismo a sus parámetros normales y saludables. Cuando usted realiza unas pocas inclinaciones, rotaciones de hombros, un estiramiento ligero, o simplemente camina en el mismo sitio, activa decenas de procesos fisiológicos beneficiosos. El nivel de cortisol disminuye, el ritmo cardíaco se estabiliza, la circulación sanguínea hacia el cerebro mejora, los músculos se relajan, el diafragma se libera y la respiración se vuelve más profunda. ¿Y qué hace el cerebro ante esta avalancha de información positiva? Cambia su estado. Recibe nuevos datos que son tranquilizadores y constructivos. Percibe que el cuerpo ha abandonado la postura defensiva y la ansiedad se disipa. Pero Amosov insistía: el movimiento debe ser diario, no episódico, no ocasional, sino integrado en su vida como una parte indispensable. No son entrenamientos extenuantes, es higiene corporal, tan esencial como cepillarse los dientes o lavarse las manos. La gente suele decir: no tengo tiempo, pero Amosov tenía una lógica diferente. Si no hay tiempo, significa que no hay prioridades. 5 minutos se pueden encontrar siempre. Y si usted empieza con 5 minutos, el organismo mismo le pedirá más. El cuerpo ama el movimiento. Recuerda que fue diseñado para él. Este es el principal resultado. La carga física diaria hace que la psique sea resistente y estable. Crea una reserva de fuerza y resiliencia. Protege al cerebro de las cargas químicas del estrés y equilibra el estado interno desde su origen. Por eso las personas que comienzan a moverse cada día se sorprenden. ¿Por qué tengo menos ansiedad? La respuesta es simple: porque el cuerpo ha dejado de enviar al cerebro señales falsas de peligro. Amosov lo expresó con claridad meridiana. Para estar tranquilo, hay que trabajar no en el cerebro, sino en el cuerpo. El cerebro por sí mismo se pondrá al día. Las emociones se aquietarán, la ansiedad se irá, porque usted dejará de crear las condiciones para su nacimiento y persistencia. Cuando usted mira la ansiedad como un enemigo formidable, está perdiendo la batalla de antemano. Pero cuando la percibe como una señal del cuerpo, una alteración del ritmo interno, una fatiga del sistema, todo se vuelve más simple y manejable. Nikolai Amosov, a lo largo de toda su vida, repitió una verdad sencilla y honesta. Al ser humano no lo salva la fe en un milagro, sino el trabajo constante sobre sí mismo. Y cuando usted comienza a trabajar en su cuerpo, de forma suave, regular y sistemática, la psique, de manera inevitable, le sigue. La respiración deja de entrecortarse, el corazón late con mayor calma, los músculos se liberan de su tensión crónica y la química interna se vuelve más armoniosa. Y entonces la ansiedad deja de ser una fuerza dominante y se convierte en una simple reacción, una que usted sabe cómo gestionar. No es una lucha agotadora ni una supresión forzada, sino una serie de acciones conscientes que devuelven al organismo sus ajustes correctos y óptimos. Usted tiene el poder de transformar su cerebro a través de su cuerpo. Puede engañar a la ansiedad, proporcionándole nuevos datos fisiológicos que desactiven sus alarmas. Puede crear un orden interno profundo que se convertirá en su protección más sólida en cualquier situación. Esta es la verdadera disciplina. No es pues, sino el cuidado constante. No me nombre granicept cliubres ciceres wisdom